presento, mi nombre es Wilmer Alejandro Gaviria, estudiante de séptimo semestre de la Fundación Universitaria de Popayán. En el presente trabajo pues me corresponde con mi compañero Alex Fernando Rosero explicar el conflicto armado en el Plateado Argelia Cauca y pues el impacto desde la percepción de la legitimidad y la legalidad que ha generado dentro de la sociedad. Antes de iniciar con la pregunta pues que se nos entregó directamente desde la docencia, quiero dar un breve contexto de qué trata el presente documento que voy a exponer y que ya hice correr traslado por interno a la doctora. Básicamente es un documento en el cual como estudiantes nos tomamos la molestia de escribir y entender la percepción y el cambio que tienen sobre la legitimidad y la legalidad dentro del territorio del Plateado Argelia Cauca, en el contexto pues obviamente de la aceptación que puede llegar a haber dentro de esas sociedades. Desde un punto de vista, pues primeramente podemos hablar que el Plateado Argelia Cauca pues tiene una ubicación, una economía y pues un olvido estatal que permite que estos grupos armados ingresen a la zona y tomen el poder y obviamente de alguna manera u otra generen una relación social con la comunidad. Esto puede ser de manera negativa, de manera positiva, como lo tome pues de manera individual. Aclaro que esto pues es un trabajo investigativo que no es generalizado, es cualitativo y por tanto pues procede directamente desde la perspectiva de mi persona, que obviamente vivo en el lugar y pues he visto muchas situaciones y lo describo desde un punto de vista vivido y personal. Teniendo en cuenta esto, pues podemos decir que los grupos armados en el lugar pues son los que deciden quién entra, quién sale, quién comercializa o qué es lo que castigan, qué es lo que sancionan. Asimismo, como en la norma colombiana, pues ellos toman el control de ciertas situaciones y por tanto son legítimamente aceptados por la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? La legalidad es todo lo que, según la norma, pues es legal, lo que no contraria a la ley, y lo legítimo es más esa parte interna de las personas de aceptar ciertos comportamientos o ciertos, en este caso, grupos que aunque no sean legalmente vistos o no sean legales, sí son legítimos para la sociedad. Nuestro tema investigativo, obviamente, ahora sí voy a hablar pues de la pregunta inicial. Inicia con la pregunta de si los grupos armados influyen directamente en la percepción de las personas en lo legal y lo legítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción, como lo digo, puede cambiar por el contexto social en el que vivimos y por tanto pues hemos realizado este trabajo para entender cómo se manifiestan estos comportamientos en las personas y pues le cedo la palabra a mi compañero Alex Fernando para que les explique inicialmente los 8 autores que hemos preparado en el marco teórico de esta exposición. Bueno, como primer autor tenemos a Rocío Venegas. Entonces el objetivo de este artículo es que busca comprender cómo se ha producido el conocimiento sobre lo que es la salud mental, especialmente la psicopatología desde la familia en el contexto del conflicto armado colombiano. La metodología es una indagación documental, revisan fuentes tanto primarias como secundarias, analiza 62 documentos producidos en los últimos 15 años. Los hallazgos principales es que identifican los estudios sobre salud mental en el contexto armado, cómo ha evolucionado con el tiempo, tanto por cambios en el conflicto como por el desarrollo de políticas públicas para atención a víctimas. Como segundo tenemos a Mario Barreto, en el cual se nos presenta un análisis de la legitimidad social y las creencias como elementos fundamentales en el surgimiento, mantenimiento y evolución de la violencia política. Destaca el papel de los medios de comunicación como instrumentos usados por actores armados, estatales o ilegales para difundir discursos que legitiman la violencia contra sus adversarios en el marco de operaciones psicológicas. Tenemos a Gutiérrez. En este informe se analiza las secuelas psicosociales que el conflicto armado colombiano ha dejado en la población, con énfasis en salud mental de las comunidades afectadas. El autor sostiene que el impacto trasciende las cifras de violencia física, evidenciando alteraciones profundas en las relaciones sociales y el bienestar psicológico. Se destacan consecuencias
tenemos a Aguilera. En este estudio se centra en los procesos de resiliencia entre las víctimas del conflicto armado. Aguilera examina cómo, a pesar de las graves afectaciones en la salud mental por experiencias traumáticas, ciertas estrategias personales y comunitarias permiten a las víctimas desarrollar mecanismos de afrontamiento y recuperación. El texto enfatiza la importancia de la resiliencia como un elemento clave para la reconstrucción social, proponiendo programas de apoyo psicosocial que fortalezcan estos procesos y contribuyan a la superación del trauma colectivo. Bueno, compañeros, teniendo en cuenta que el compañero ya les expuso los primeros 4, me corresponde hablarles de los últimos 4 autores que hemos tomado como fundamento para nuestro marco teórico. Por tanto, vamos a hablar de Maquiavelo y su relación que tiene en esto de manera cualitativa. En este orden de ideas iniciamos hablando que Maquiavelo tiene una percepción distinta sobre el poder. Para Maquiavelo, de cierta manera, los grupos armados se convierten de una manera legítima ante la sociedad porque ellos están ahí, entienden los fenómenos sociales de la población. A diferencia del Estado, que solamente se concentra en el centro, hace que esto no lo legitime la gente, que se siente olvidada, que no se le brinda las garantías necesarias o acceso a la educación en muchas ocasiones, que sucede dentro de la población del Patio Argelia Cauca. En este orden de ideas, pues es el mismo grupo armado el que elimina toda oposición y neutraliza, de cierta manera, los comentarios legítimos de alguna manera. Maquiavelo se centra en la capacidad y no en la legitimidad. De cierta manera, Maquiavelo dice que quien controla la violencia controla pues el territorio. De cierta manera, desde la teoría de Maquiavelo podríamos decir que si el Estado quisiera entrar directamente a la sociedad, hablando de la legitimidad y legalidad, como ocurrió con la operación Perseo, va a ser más rechazado legítimamente por las personas, pero legalmente para los distintos puntos de vista es lo mejor que puede hacer. Las percepciones y los conocimientos en el sentido de opinión son válidos. No estoy diciendo que ninguno tenga que ser o no ser, pero de cierta manera Maquiavelo se centraba más que todo en que el que tiene el poder hace lo que quiera. Y pues lo relacioné mucho con el tema del Patio Argelia Cauca, porque pues es un lugar dominado por las Fuerzas Armadas. En este caso está el grupo del ELN, Carlos Patiño y todos estos grupos que se confrontan por tener el control, ya sea social o económico, de este territorio, y cualquier persecución la cual ellos ganan es positivo para su cometido. Entonces, entender que Maquiavelo se acopla más a la efectividad y la funcionalidad para entender la legitimidad de las personas y no a lo que es jurídicamente relevante. Entonces, esos fenómenos son los que hacen que las personas de cierta manera acepten estos grupos armados y, como coloquialmente se dice, se familiaricen con ellos y interactúen con ellos y se sientan atacados por la presencia de las fuerzas. Como segundo autor tenemos a Max Weber, el cual se centra, obviamente su teoría habla de monopolizar la violencia legítima. ¿Qué quiere decir esto? Max Weber invita a las instituciones o al Estado a recordar que el poder está en ellos, que la institucionalización está en ellos, que nadie tiene por qué administrar justicia en los rincones de la sociedad, en este caso en el Patio Argelia Cauca, y pues que finalmente están dejando que la economía, el orden y todo esto sea manejado por una sociedad legalmente rechazada, pero legítimamente eficaz para la comunidad y la sobrevivencia de ellos. La pregunta es ¿por qué pasa esto? Entonces se dice que de cierta manera el Estado tiene una presencia esporádica, de cierta manera militar, y a diferencia de los grupos armados que están en el lugar, que entienden el fenómeno y que hacen que las personas tengan una aceptación y tengan una identificación con la sociedad, además de agregar el hilo de que muchas de las personas que hacen parte de esos grupos armados son familiares de las mismas personas que finalmente deciden irse o que en su momento tuvieron que hacer decisión. Como séptimo proponente en nuestra matriz del marco teórico tenemos al señor Galton. Nos habla de la violencia estructural, dentro de la cual
nos dice que la violencia no nace a partir de los grupos armados, ni por ellos, sino que nace de la desigualdad. Y pues se centra en la teoría de que el olvido del Estado, la falta de garantizar los derechos de esta población, de la exclusión, del olvido, de la pobreza, todo esto lleva a que nazca la desigualdad y que aunque estos grupos desaparezcan, van a surgir muchos más, porque no es un problema del grupo solamente, sino que es un problema y un fenómeno social que no se puede tapar con un solo dedo. Es una problemática social, es una forma de recordarle al Estado que existen las personas que están en el lugar y pues de hacerse escuchar o actuar en mala fe para contrariar los ideales políticos y demostrarles que no solo ellos pueden controlar el poder. Por último, tenemos la opinión de Eduardo Restrepo, el cual nos habla sobre la legitimidad desde el poder. No es estática, quiere decir que la legitimidad no es algo que ya esté consumado en la sociedad, que las opiniones son divididas, que hay personas que lo legitiman, hay personas que lo deslegitiman, o sea, que no lo aceptan, pero obviamente no se da permiso al libre albedrío o a la libre opinión social. Quiere decir que mientras haya un grupo que garantice que la sociedad acceda a los derechos, que acceda a las oportunidades, que no olvide que están ahí, pues va a ganarse la confianza y la legitimación de las personas de la manera interna, como les digo, porque legalmente pues obviamente el Estado es el único que debería recibir esta gratitud por parte de la comunidad, pero los grupos armados han logrado lo que ellos no han hecho por su ausencia. Y recordar que el Estado de cierta manera no siempre es deslegitimado ni acceso a la comunidad por medio de la educación, por medio de los programas sociales. Eso hace que las personas tengan aún la confianza en el Estado, pero cuando el Estado entra en son de fuerzas de guerra, eso hace que las personas rechacen la forma de gobierno y por tanto se sienten amenazados. ¿Por qué? Porque las personas viven y subsisten a partir de la coca y porque la presencia del Estado pone en riesgo a toda la comunidad. Entonces el Estado pues es legalmente aceptado pero no legítimamente visto por la sociedad, y las fuerzas o los grupos armados, son moralmente ilegítimos, pero el orden, todo lo que ellos aportan a la comunidad los hace legítimos en la sociedad. Y pues esa es una de las grandes importancias que tiene esto. Muchas gracias por prestarnos su atención y feliz tarde para todos.